que hemos dicho en otras ocasiones, que a una candidata o candidato hay que darle el voto, pero no entregarle el corazón. Mm. Una cosa es pagar los impuestos que se deben pagar y otra cosa es estar rendido en cuerpo y alma al servicio de un proyecto político como si eso fuera el objetivo principal de toda la existencia. De lo que al corazón humano aflige, es poco lo que leyes y reyes corrigen. Mm. O sea, realmente lo que nos duele como seres humanos no lo arregla la política. Y las leyes y las normas tampoco nos, perdonan, nos redimen y nos salvan del pecado, que es algo que No. va mucho más allá de incluso Uy, sí, obedecer una ley, ¿verdad? Porque sí, incluso yo podría obedecer una ley, pero mi corazón puede estar podrido por sí. dentro. Bienvenidas y bienvenidos a Café y Fe, un espacio abierto para el diálogo y la reflexión sobre la vida y sus complejidades, abordados desde una fe sencilla y práctica, y acompañados por una taza de café. Café y Fe, comencemos. ¿Cómo estás, Joel? ¿Qué tal, Benjamín? Qué gusto de volvernos a encontrar por aquí y con nuestra audiencia. Después de Ya. casi un año de no grabar, eh, pues estamos aquí motivados y contentos porque pues han pasado muchas cosas durante este tiempo, pero también dentro de esas cosas que han pasado, pues se nos han acercado preguntando cuándo vamos a grabar, Sí, proponiendo algunas cosas, algunos temas. Entonces eso pues nos animó también a retomarlo, sí, que es algo que no queríamos dejar, pero por situaciones pues de la vida, los compromisos se ha complicado un poco. sí. Muchas gracias por esperar. Gracias por esperar y confiamos en que estas conversaciones serán de interés. Antes de empezar con el tema de hoy, no sé si quieres comentar qué ha pasado durante este año. Creo que Ay, hemos hecho muchas cosas, no sé. sí, ha sido un año muy, muy productivo. En la iglesia nos hemos puesto a poner atención al Evangelio según Mateo y ver ahí los sermones que el Señor Jesús predicó. Y bueno, Benjamín ha hecho la labor de aprenderse de memoria los sermones de Jesús en Mateo y los ha representado dramáticamente, cada uno en su momento. Ya vamos a la mitad de los 5 sermones, que es el capítulo 13, el sermón de las parábolas. El Evangelio según Mateo es famoso por el sermón del monte, ¿verdad? Aparece ahí capítulos 5, 6 y 7, pero ese es el primer sermón que Jesús predicó en el Evangelio según Mateo, y hay otros 4. Y entonces ahí eso es lo que nos ha ocupado en este año. Y fíjate que recordando un poco lo que charlábamos y creo que el domingo lo decías, cómo es que Mateo es tan estructurado, ¿verdad? O sea, tanto los sermones, pero el propio evangelio tiene una estructura y un orden muy, muy Así claro. es. Me hace pensar en la serie de Chosen, Ajá. de cómo representan a Mateo y de uno se pregunta por qué lo representa así, o sea, leyendo los evangelios, aprendiéndose los Sí, sermones, empiezas a entender un poco el por es qué de cierto. cierta En forma. esa serie, el personaje de Mateo aparece como alguien que está dentro del espectro autista, ¿verdad? Ujú. Que tal vez es absolutamente funcional en la vida, no es un gran impedimento para vivir, para funcionar, pero sí tiene ciertos rasgos. Por ejemplo, las cosas las toma de manera literal, ¿verdad? Es difícil hacerle un chiste porque Sí, sí, sí. todo es literal. Además, pues es súper organizado en su pensamiento y eso yo creo que Dios lo ha usado para bien y nos ha entregado un evangelio maravillosamente estructurado en 5 partes, al estilo, no sé, de los 5 libros de la ley en el Pentateuco o de los 5 libros de los Salmos también. Él ha expuesto ahí como 5 secciones, y cada una de ellas termina con un sermón del Señor Jesús. Y yo te agradezco, Benja, que has tomado ese reto de aprendértelos de memoria. Creo que ha sido algo bueno, algo como
acercarte al texto de tal manera que lo internalizas y lo aprendes de memoria, pues yo creo que es un ejercicio muy valioso. Sí, fíjate que la otra vez me preguntabas que, o sea, cómo me sentía en ese aspecto y primero, como dices, acercarte al texto y memorizarlo requiere de leerlo varias veces. Aprendértelo de memoria varias veces. Perdón, aprendértelo de memoria, pero leyéndolo constantemente. Y Ujú. luego, porque el ejercicio no es solo memorizarlo y decirlo, sino interpretarlo y actuarlo. Mm, Entonces, ¿cómo lograr que no solamente sea como si lo estuvieras declamando? Hay sí. que tratar de ponerse en los zapatos de Jesús. Y entonces, algo que yo hacía o que hago, porque todavía faltan dos, es leer diferentes versiones. Ajá. Tratar de ver cómo es más sencillo de explicarlo, pero al Mm, mismo tiempo cómo lo entiendo yo y cuáles son las conexiones que hay entre todo el sermón. Entonces, hablando del Sermón del Monte, por ejemplo, mm, y yo creo que vamos a tener que dedicar un capítulo completo para hablar mm. de este tema y a lo mejor incluso de los sermones, pero ya Sí, sería bueno. para terminar, o sea, algo que me llamó mucho la atención, el Sermón del Monte, o sea, entenderlo de una forma diferente, Mm, el ver cómo se conecta. Inclusive cuando lo estoy interpretando ya en la iglesia, la forma en la que lo preparé, tuve que hacer pequeñas como puentes muy pequeños, pequeños puentes solo como para que fuera muy orgánico la forma en la que lo decía, pero el sermón en sí es muy orgánico. O sea, por ejemplo, mm, utilizar palabras como, y entonces, por eso me refiero a, mm, ya como que agregar esas palabritas nada más para que sea más orgánico en la forma en la que lo estoy diciendo mm. a un público, te ayuda a entender que todo está muy conectado Muy y que tiene una conectado entre sí. estructura, tiene un orden, tiene un Sí. porqué. Entender incluso las bienaventuranzas, el cómo están ligadas unas con otras, y Mm, ahorita vamos a incluso utilizarlas para explicar lo que vamos a hablar hoy. Eh, sí. Es la admirable, yo te admiro eso porque la semana pasada yo traté de aprenderme de memoria 2 versículos en el capítulo 10 de Isaías, Isaías 10 1 y 2. mm, Bueno, estuve haciendo el esfuerzo. Sí logré aprendérmelos, pero dije, no, bueno, eso fueron solamente 2 versículos. Ahora, aprenderse todo sí, el capítulo el es último, un gran reto. sí, el primero fue creo que el más retador. Los otros también tienen su grado de dificultad, pero sí. Bueno, el tema de hoy es muy interesante y creo que esta pequeña introducción también Mm, nos ayuda a abrir la conversación y es el tema del orden, de la política, de las normas, de la mm. autoridad. Ya. Creo que vale la pena mencionar, y bien lo decías, o sea, a Dios le agrada el orden, le agrada la estructura. Mm, Dios nos ha provisto de muchas herramientas y de muchas cosas para que nosotros podamos vivir en armonía. sí. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con eso, cómo la política impacta en la iglesia y de manera Mm, concreta, cómo la división política y la sí. polarización de la La política polarización. impacta en la comunidad de la iglesia y cómo también Ujú. como iglesia la polarización hacia la sociedad Mm, por una postura u otra puede impactar de manera positiva o negativa dependiendo de cómo nosotros sí. lo abordemos. Es un tema muy bueno, muy interesante y espero que podamos, nuestra conversación nos pueda servir, ¿verdad? Y pueda servir a quienes nos escuchan, para vivir como, pues como creyentes este momento que nos ha tocado vivir, que no caigamos en la trampa o que no mordamos el anzuelo de convertirnos en enemigos en la misma iglesia, solo por diferencias políticas, ¿verdad? Yo creo que en nuestro entorno, en México, fue algo que vimos de manera muy palpable ahora con el cambio que hubo de gobierno, sobre todo cuando pues Morena, López Obrador, tomó el poder. Y en los meses previos, yo notaba mucho eso, que había una polarización muy fuerte, Mm, y no solamente en la iglesia en general, pero hablando específicamente de las iglesias, se notaba esa, como ese ímpetu, esa fuerza por defender.
Entonces, creo que Sí, es algo que es vigente y que a lo largo del tiempo, no solamente en nuestra época y en nuestro contexto, pero a lo largo de la historia, esa relación que hay entre la política y la religión sí, y la línea delgada que hay, pues ha marcado nuestra historia también, sí. ¿no? Entonces, pues quisiera empezar primero, antes de empezar a desarrollar ya la conversación como tal, hablar de los principios bíblicos, de las enseñanzas populares también que luego tenemos en la iglesia acerca de la política y sobre todo de Mm, la autoridad. ujú. Hay varios versículos que tenemos como Sí, herramientas para hablar de estos. Uno de ellos es Romanos 13, Romanos 13. que habla acerca de la autoridad. Y lo que dice es que la autoridad o nos hemos creado esta historia colectiva o esta enseñanza colectiva de que la autoridad ha sido y las autoridades y las personas han sido puestas por Dios. Hay que tener cuidado con esa interpretación porque el texto se refiere a la idea de autoridad, al principio de autoridad. La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra exousia, que literalmente se traduce como potestad, especialmente, por ejemplo, en otras partes del Nuevo Testamento, en Colosenses, en Efesios. Y de manera que lo que sí Dios ha creado, ha establecido y que es algo bueno, es la potestad de la autoridad, que los seres humanos no debemos vivir en desorden, en un caos, ¿verdad? En donde no hay ningún principio de autoridad, una ley que pueda, digamos, defender el derecho, porque si no hubiera eso, entonces caeríamos en una condición caótica de que el que sea más fuerte es el que manda y que el que tiene un carácter más violento es el que se sale con la suya, aplastando a los demás, a los derechos de los débiles y todo eso. De hecho, por ejemplo, el Salmo 72, uno de los principales salmos para describir la teoría política que sostiene la Biblia, es que el rey debe amar la justicia. Dice, oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia. Mm, El amor que Dios le tiene a la justicia, que sea dado al rey. Y dice, y al príncipe la rectitud, ¿no? Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo y que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Esta es la nueva traducción viviente. Un trato imparcial, ¿no? Y luego dice, sí, cuando esto es así, hay una bendición especial, incluso en la naturaleza, porque dice, las montañas dan prosperidad a todos, las colinas son fructíferas. Y luego en el número 4 dice, ayúdalo a defender al pobre de la amenaza de los opresores. ¿Qué queremos decir? Que el principio de gobierno, el principio de autoridad, está para que los fuertes no se salgan con la suya solamente porque son más fuertes. Entonces, así sería si no existiera gobierno. Si no existiera gobierno, los, pues sí, los violentos los impondrían su voluntad sobre todos y viviríamos pues más bien pues en un caos, ¿no? mm, En un desorden. Por eso no quiere decir que Dios sea el que ha puesto a tal presidente o presidenta como persona, sino más bien que Dios ha establecido que en la sociedad exista un orden, una jerarquía de oficio y de funciones para que la sociedad esté organizada. Esa pregunta me la hacían en Nicaragua. De hecho, en un programa de radio, alguien que no era un intelectual no creyente en Nicaragua que me preguntó directamente, a ver usted, pastor, ¿piensa que Dios ha puesto a Daniel Ortega como presidente en este país? Y, y le respondí esto, ¿no? No es que a la persona en sí, sino al principio de de orden. orden. Lo que Dios ha puesto, ha establecido, es que la sociedad debe estar ordenada en una, como dije, en una cierta división de funciones para que la sociedad esté en orden.
oficios de gobierno, de administración pública, pero no que Dios sea el responsable de poner a este o a esta presidenta en el lugar donde está, sino el oficio y la función y la estructura de autoridad. Eso sí es bueno, forma parte del orden que Dios quiere para la sociedad. Y hacemos referencia a justo lo que dice Romanos 13, ¿no? O sea, estamos hablando de esto que dice, todos deben acatar, no atacar. Creo que Acatar. algunos a veces lo leen al revés. Bueno, es cierto. Todos deben acatar la autoridad que preside. Pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. Por lo tanto, ay, aquí se movió. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Entonces, primero, para poder continuar con la conversación, tenemos que entender que Dios es un Dios que le gusta el orden, y no un orden impositivo, como bien lo dice, sino es un orden de armonía Mm, para que podamos convivir. Me hace pensar en esto, o sea, hace un momento hablabas de cómo es fructífera la tierra. mm. La tierra también tiene un orden, fue Sí. establecido por Dios. Hay un día, hay una noche, los animales Mm, tienen un ciclo, eh, hay armonía. sí. Sin que esté el ser humano hay armonía, lo vivimos en la pandemia. Nosotros nos encerramos Mm. y florecieron los árboles nuevamente, y las plantas, los animales salieron con libertad Sí, sí. y no pasó absolutamente nada con ellos. Hubo menos contaminación. Hubo menos contaminación. Sí. Pero el hombre, por naturaleza y por necesidad de coexistir y convivir, Mm, pues requiere de sí. una Sí. organización. También hay que señalar que la Biblia también advierte el peligro de que esta institución llamada gobierno, toda esta esfera llamada la realidad política, se salga Mm, de lo que debe hacer y se convierta en un ídolo que destruye la vida humana, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, por cierto que es como es el mismo número de capítulos, Romanos 13, Apocalipsis 13 nos recuerda que hay que tener los dos capítulos en equilibrio. Romanos 13, hablando de la obediencia a las autoridades, pero Apocalipsis 13 llama a esas autoridades la encarnación del diablo, ¿verdad? mm. ¿Por qué? Porque pretenden darse atribuciones que no les corresponde. Es cuando la realidad política, cierto gobernante, emperador, gobierno, como se llame, quiere entrar a áreas de la vida que no debe gobernar toda la realidad de la vida. Sí, y me hace recordar lo que en algunos otros episodios hablamos acerca de que todo fue creado por Dios, inclusive aquí lo vemos en Romanos, de que fue creada Mm, la autoridad y los principios normativos fueron creados por Dios. Pero, y en ese sentido, ver al sistema político, al Estado, tiene que ver con una creación de Dios, con mm. algo que nos beneficia, Sí. con una potestad. Pero que cuando esa potestad es contaminada, y a eso me refiero Ujú. con que lo vimos en algunos otros episodios, cuando esa potestad es tomada por el demonio, Por el enemigo. es utilizada para oprimir, Mm, para obtener poder, mm. para distorsionar la identidad de las personas y Sí, de un colectivo. realmente echa a perder la vida. Entonces, Es lo que pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi. El partido hablaba un concepto que la palabra alemán es Gleichschaltung, Gleichschaltung, que significa armonía, ¿verdad? Buen entendimiento, pero que ellos la utilizaban para decir todo en la vida tiene que ir de acuerdo a lo que quiere el partido. Entonces la gente, bueno, tenía que organizar toda su vida según lo que dictaba el partido. Esa es la pesadilla totalitaria, ¿verdad?
Y bueno, creo que como creyentes sabemos distinguir muy bien cuando la realidad política empieza a infiltrarse tanto, entra por la puerta de nuestras casas y divide, que está la familia sentada a la mesa y un hermano se inclina por una postura, el otro hermano se inclina por otra y ya los hermanos ahora se odian. En lugar de ser hermanos que se protegen mutuamente, son enemigos. ¿Por qué? Porque se metió la política entre la familia y también puede pasar en la iglesia. La realidad que nosotros también observamos en Nicaragua era esa, que la gente en la misma iglesia había pues de distintos posiciones políticas y en contrincantes opuestas una contra la otra. Y es muy triste que se le permita a la realidad política em, invadir la fraternidad cristiana, porque entonces los hermanos que evidentemente son unidos por la fe en Cristo, porque el Señor derramó su sangre por uno y por el otro y los ha hecho ser hermanos. Ahora la opinión política, la postura política les ha hecho ser enemigos, ¿verdad? Sí, y es que creo que para cerrar esta primera etapa, o esta primera parte, de pensar que las normas y el sistema de estructura de una sociedad fue creada por Dios y respaldada por Dios, eh, tenemos que cuidar mucho y entender que el origen de eso era para vivir en comunidad, para Sí, ayudarnos mutuamente, para saber cómo sobrellevarnos y cómo aprender a tener un sentido sí, de sociedad, pero que se ha distorsionado. Y entonces, si bien es un principio bueno, cuando se toma por, como un pretexto para obtener un beneficio de poder, un beneficio cualquiera que sea, de cualquier tipo de orden sí, político, se distorsiona y entonces contamina a la persona. ujú, Pero partamos del hecho de que eso fue creado por Dios, o sea, sí, no es algo con lo que Dios está en contra y que nos llama a nosotros como cristianos también a seguir y mm, respetar sí, las normas y las leyes y a nuestras autoridades, ¿no? Yo sí, recuerdo el ejemplo de Jesús cuando le preguntan acerca de si debe o no pagar los impuestos y él dice, a ver, tráigame una moneda y aquí está la cara del César, del al César lo que es deme al del César César. lo O que es del sea, no está César. diciendo que no. También me recuerdo en Mm, el Sermón del Monte cuando habla de que uno quiere presentar la ofrenda ujú, y entonces dice, si tú quieres presentar la ofrenda, piensa bien si tienes un conflicto con tu hermano, si tienes una deuda que pagar y si es así, haz ponte una de pausa, acuerdo. ponte de acuerdo primero con tu hermano y apresúrate a resolver el conflicto. No vaya a ser que tú vayas ante el tribunal y entonces pares en la cárcel y ahí te vas a quedar hasta que pagues lo último. Entonces, nunca está diciendo que eso va en contra de nuestros principios Sí, como que debamos de cristianos. sacarle la vuelta a las leyes o, ¿verdad? O buscar una forma de resolver un asunto legal, pero por vías ilegales Ilegales. o, ¿verdad? O chuecas. No, no, el Señor Jesús dice, si hay una ley, tú tienes este asunto y tu prójimo te está cobrando, vas a ir a dar a la cárcel. Bueno, pues ese es el punto, ¿no? Las cuestiones sociales se tienen que enfrentar con responsabilidad. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta y al siguiente planteamiento que es cómo la vida política, ya medio se hace el preámbulo, cómo la vida política debe impactar, se debe compenetrar o no en nuestra Mm, vida sí, personal. ¿Qué áreas deberían estar involucradas? sí, ¿Qué áreas no? ¿Y hasta dónde sí. debemos Es lo nosotros? que hemos dicho en otras ocasiones, que a una candidata o candidato hay que darle el voto, pero no entregarle el corazón. Mm, Una cosa es pagar los impuestos que se deben pagar y otra cosa es estar rendido en cuerpo y alma al servicio de un proyecto político como si eso fuera
el objetivo principal de toda la existencia. Eso es confundir y es darle a la política más importancia de la que tiene. Tenemos que tener cuidado en eso. El, el poeta inglés Samuel Johnson, allá en el siglo XVIII, tenía un verso que me parece fantástico y en mi propia traducción libre lo hice así: de lo que al corazón humano aflige, es poco lo que leyes y reyes corrigen. Mm. O sea, realmente lo que nos duele como seres humanos no lo arregla la política. Lo que necesitamos, la luz para vivir en la vida, no nos la da un proyecto político. Y una presidenta no es una salvadora de nuestro corazón, no es la que nos da la salvación eterna de nuestra alma. Nada sustituye el lugar de Cristo en nuestra vida. Y las leyes y las normas tampoco nos perdonan, nos redimen y nos salvan del pecado, que es algo No. que va mucho más allá de incluso Uy, sí, obedecer una ley, ¿verdad? Porque sí, incluso yo podría obedecer una ley, pero mi corazón puede estar podrido por sí, dentro. exactamente. El problema humano no lo resuelve la política. El verdadero problema humano que está en el fondo del corazón es esa actitud de rebelión en contra de la palabra de Dios, que es el pecado, Y ¿no? hoy hay una urgencia de poder entender eso porque hay mucha división de ideas Sí, dentro y fuera de la iglesia. Por lo que tú dices, es que ahora esta es la postura política que debemos seguir como la iglesia, salvación. que debemos seguir como cristianos, porque esto es lo que Dios quiere, o Dios Mm, estableció, y estos son los principios que nos deben regir sí, es como, una trampa. como si, como bien dices, como si eso nos diera la garantía de salvación, Ujú, la garantía de perdón, de sí. redención y de compasión. Sí, por eso la antropología bíblica es tan sabia. Siempre la fe bíblica siempre va a concebir al ser humano como caído, como necesitado, como enfermo, como que si no fuera porque Dios ha hecho algo por nosotros, nosotros estaríamos perdidos, ¿no? Y igual está todo proyecto político humano, por más atractivo que nos parezca, por más que tengamos simpatía y hasta devoción por una postura política, un líder o lideresa o lo que sea, son seres humanos. Son seres humanos. Y eso me hace pensar en algo que tal vez podemos desarrollar después, pero creo que cuando uno ve a una persona tan aferrada a una postura política, pero sobre todo a una persona que represente esa postura política, habla más de lo que motiva su corazón que de lo que realmente significa esa Mm, postura y de lo que realmente va a hacer esa postura o esa persona en su sí, mandato, ¿no? O sea, nosotros debemos entender que que es lo que muy nos llena limitado. y que lo que nos llena y la suficiencia que debemos buscar es la que está en Dios, en Cristo. Eso es lo que nos llena. Sí, Nosotros debemos seguir a Dios. Estamos, como seres humanos, tenemos esa necesidad de seguir a alguien y Dios puso esa necesidad en nuestro corazón para seguirle a Él, sí. para buscarle a Él, Y, para imitarle a y Él. que siempre el Evangelio nos desafía, no importa si somos súbditos o jefes, no importa si somos ciudadanos o administradores públicos, todos somos desafiados por el Evangelio a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Es decir, todos tenemos errores y faltas y necesitamos la palabra de Dios. Entonces, las posturas políticas como ideas, debiéramos como con un poco más de madurez considerarlas y tomarlas, ¿verdad?, en cuenta. Tienen algo que aportar. En otros episodios hemos hablado del concepto de alterutralidad, Mm. ¿verdad? Significa cuando hay dos bandos, siempre y cuando no se vayan a los golpes, a la violencia y a las armas,
Bueno, la alterutralidad es mirar las dos posturas y decir, pues es que están diciendo cosas válidas las dos, ¿verdad? No tengo que hacerme fanático de una de las dos. Puedo reconocer la parte de verdad que tiene una y la parte de verdad que tiene otra. Porque si no somos así, si no somos, digamos, alterutrales, entonces caemos en la mentira de pensar que nuestro país sería ideal si todos los que están en contra de esta política fueran exiliados, metidos en la cárcel, eliminados, borrados del mapa, o incluso asesinados, ¿verdad? Y que quitar a uno que piensa distinto que mí, que distinto que yo, pues es lo mejor. Y no, no es así, porque hay que acordarnos que lo que Dios ama es al ser humano, ¿verdad? Y le ha puesto al ser humano su imagen. Cada uno, por más distinto que sea políticamente a mí, es hecho a imagen de Dios, del mismo Dios al que yo amo, que sirvo y adoro. Entonces, hay algo de Dios, del Dios al que amamos, hay algo de Dios en ese opositor político, ¿verdad? Tal vez lo decimos, no, pues tal vez muy en el fondo. Pues sí, pero es criatura de Dios y debemos separar su idea de su persona, ¿no? No, porque si no distinguimos la idea de la persona, o sea, la postura política de la persona, entonces fácilmente vamos a odiar sin darnos cuenta. Vamos a odiar incluso a nuestro hermano, ¿no? Dios nos manda a ser guardas de nuestro hermano. Dice el Romanos 12, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo es posible eso? Que si yo tengo este otro hermano en la iglesia que tal vez tiene una opinión política diferente a la mía, y yo debo de, en cuanto a honra, preferirlo a él o a ella, preferirlo en cuanto a honra. Esa es la actitud madura, la actitud cristiana que gobierna en el espíritu a que haya unidad Y eso en la yo creo, iglesia. y eso yo creo que nos trae también como equilibrio emocional y mental, o sea, en el día a día, porque cuando tú le entregas, como decías, el corazón, tu necesidad, tu esperanza a una persona, te volcas Ujú. ciegamente hacia esa Sí. persona. Y ahora lo defiendes a capa y espada. Y es que ahora lo que dijo en la mañanera es ley. Y Mm, tiene que ser así porque eso es lo correcto. Y lo que tú me digas no es correcto. mm. Y al revés, ¿verdad? Es que todo lo Sí, que se dijo en la mañanera no es cierto. sí, Eso no es cierto. Y nosotros que vivimos de esta manera y que queremos estas cosas, estamos en lo correcto. No, o mm, sea, no nos sí. define ninguna postura, no nos define un ¿Y partido, no entonces qué nos pasa? define una etapa, ¿no? Las posturas políticas se convierten más bien en excusas para odiarnos y para atacarnos unos a otros. Le hemos permitido, pues, al asunto político, le hemos permitido dividirnos y darnos herramientas y armas para lastimarnos más unos a otros, cuando en el fondo, creo, si acaso hay falta de simpatía o que no nos caemos bien o algo, bueno, es más fácil tratar de resolver nuestras diferencias si no recurrimos a los temas políticos, ¿verdad? Porque como ya lo has mencionado en otras ocasiones, si ya hay diferencias entre, digamos, entre personas, y ya existen diferencias, de por sí se van a pelear. Y entonces el asunto político solamente les da armas, Una excusa más. una excusa más, Que, ¿verdad? que justamente me quedé pensando ahorita en esto que de pronto cuando estás charlando siempre en una plática de sobremesa, en algunas ocasiones se habla de, bueno, a ver, vamos a platicar de esto, pero de política, de religión, no, ¿no? Porque implica justo que de pronto Sí, nuestro corazón y sí, nuestra idea, esa parte de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura hispana, latinoamericana, un aspecto humano nuestro, es ese, que no sabemos separar una idea de una persona. mm, Para nosotros, la idea y la persona son inseparables. En otros tipos de cultura, por ejemplo, la cultura, no sé, de Europa del Norte o no sé, sí pueden separar a la idea de la persona.
Y no estoy de acuerdo con esa idea, pero no, pues somos grandes amigos, incluso esposos o hermanos, miembros de la misma familia o lo que sea. Pero bueno, tenemos ideas diferentes. En nuestra realidad latinoamericana no somos capaces de hacer la separación entre la idea y la persona. Y nos hace falta, ¿no? Nos Y se hace traduce falta. en otras cosas, porque luego también cuando quieres hablar de fútbol, pasa lo mismo, ¿no? Sí, pasa lo Se mismo. polariza de tal manera que hasta terminas Por peleado. algo que se supone que es un juego, ¿verdad? Correcto. Y encuentran razones pues para encontrar diferencias profundas entre unos y entre otros. Por eso, bueno, creo que si abordamos este tema, siempre teniendo presente, en primer lugar, que somos de Cristo y que somos hermanos, que tenemos que cuidarnos y guardarnos unos a otros, sería bueno establecer, o no establecer, pero observar o respetar cierta etiqueta, ciertos buenos modales en nuestra comunicación, especialmente en el uso de las redes sociales, Mm. porque se dicen cosas que si no estamos mirándonos cara a cara, con la mirada así, ojo a ojo, entonces, pues puede llevarse un malentendido, ¿verdad? Y puede crecer un resentimiento. O también tener mucho cuidado sobre la motivación que tenemos para publicar algo o para conversar algo o para manifestarte ante algo, ya puede ser justo o injusto, Sí, eso. porque eso me lleva también a algo que de pronto yo he notado también en las iglesias o en ciertas posturas, que es que cuando no estamos de acuerdo o cuando creemos que cierta postura política o cierta decisión va en contra de lo que Dios quiere, también nos ponemos en una situación de querer rechazar y manifestar y querer cambiar esa ley a Mm, toda costa, mm. porque decimos, bueno, es que hemos sido llamados a ser la sal de Sí, la sí, tierra y la luz del mundo, pero no a toda costa, ¿no? sí, sí, claro, como si nuestra principal misión fuera política, Exacto. sí. Y para lograr esa misión política estamos dispuestos incluso a matar y a cometer actos de violencia, como dices, a toda costa. Por eso el orden de las bienaventuranzas que me comentas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y parece que el discurso está poniéndose caliente, ¿verdad? Ay, ya vamos a tomar las armas. Pero Y luego la viene, bienaventuranza que sigue es, y bienaventurados los misericordiosos exacto. porque ellos alcanzarán misericordia. Ah, ok. El hambre y sed de justicia y luego la misericordia. El Señor Jesús con una sabiduría profunda, ¿verdad? Dice, tu hambre de justicia no puede pasar por encima de tu misericordia por tu oponente político. Sí, y es que, y justo es lo que iba a comentar, o sea, cuando las bienaventuradas vienen en paquete completo, todas bien, están integradas de una forma. Sí. Y sí somos llamados a tener hambre y sed de justicia. Y sí dice la bienaventuranza que vamos a ser saciados. Pero también dice, sean compasivos, Sí. sean misericordiosos Y nunca respondas con y no violencia. respondan a bien. Entonces, eso me lleva también a que debemos ser muy cuidadosos en cómo somos la sal de la tierra, Mm, cómo realmente estamos aquí sí, siendo ese instrumento. O sea, me hace pensar en esto cuando pensaba en la sal, de de transformación, de transformación esperanza, y de... de anticorrupción. Mm, La sal ayuda a mm. que se preserve un alimento durante mucho Cuando tiempo, no hay cuando refrigeración, no hay refrigeración, que eso es lo que pasaba mucho en esa época la del tiempo antigüedad, de Jesús. Usaban la sal también para que no se para corrompiera que el no se alimento, pudra. para que no se pudriera. O sea, estamos llamados a sí ser eso en la sociedad, Sí. pero no a Yo, raíz de alzar el bueno, puño. yo para responder eso, yo diría que todo tiene que estar en el plano inmediato. O sea que como cristianos no debemos pretender resolver al país, resolver el mundo, si nuestra casa está en caos, o sea, si nuestras relaciones inmediatas, familiares, tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus hermanos, a las personas con las que convives en tu iglesia, la comunidad de fe,
Ahí es donde en estas relaciones se vive la anticorrupción, la rectitud, la justicia. Eh, claro, siempre como en planos, si tenemos la posibilidad de influir en un área más grande que nuestro ambiente inmediato, por ejemplo, un profesor universitario puede influir en 30, 60, 90 jóvenes estudiantes en su vida, en la manera de ver el mundo y todo. Bueno, tiene que hacer uso de esa influencia, ¿no? Por eso es importante que los que son profesores universitarios y son cristianos, pues de alguna manera al principio, a la mitad o al final de su curso, le digan a sus estudiantes que son creyentes, ¿verdad? Que ellos están dando una manera distinta de ver la vida, ¿verdad? O en Eh, el trabajo, ¿no? sí, O o sea, según donde uno cuando nos toque. trabajas con equipos y cuando entonces nos afecta Varias áreas, ¿no? en varias Para áreas comenzar. todo este tema político, ya hablamos de la familia, en lo personal, en nuestra motivación, pero hay otro espacio, ¿no? El uso de la tecnología, el Uy, sí, uso de las redes sociales. definitivamente, sí. Ahí creo que también vemos que de pronto se utiliza para dar posturas de ideas, de política, y Sí. creo que debemos de tener mucho cuidado con, cómo nos Sí, conducimos en tener estos foros. algunos criterios o alguna sabiduría respecto de cómo hablar temas de este tipo en las redes sociales. A mí me gustaría, de manera así muy práctica, proponer un par de reglas de etiqueta cristianas sobre el uso de las redes sociales. Y es que los comentarios en las redes sociales no sustituyen la conversación cara a cara. Mm, ¿Eh? Entonces, lo más importante es la conversación cara a cara. El comentario en la red social no sustituye la conversación cara a cara. Y la otra es que el comentario en las redes sociales solamente debe servir como extensión de una conversación que estamos teniendo cara a cara. Como estábamos platicando de algo y ya no me alcanzó el tiempo, bueno, te lo voy a poner vamos a comunicarnos por ese medio, por el medio de las redes sociales, pero solamente como extensión de una conversación que se está llevando cara a cara. La conversación cara a cara es indispensable en los temas políticos. No puedo opinar ni a favor ni en contra de una postura si no estoy con mi hermano aquí enfrente, ¿verdad? Enfrente, para que no el tono, el vocabulario que se usa, alguna manera de usar tal vez un comentario humorístico, o sea, todo tiene que quedar bien claro cómo está la comunicación sí, y que no haya pero malos incluso entendidos. en la conversación cara a cara, o sea, traigo mucho esto en la mente de pensar en tu motivación. Sí, la ¿Qué motivación. qué te produce Muy buen punto, Benja. hacer O eso? sea, porque somos guardas de nuestro hermano. Yo lo que quiero es proteger a mi hermano, ¿verdad? Si mi hermano se aventuró a hacer un comentario político que yo no estoy de acuerdo, yo quiero protegerlo, ¿verdad? Y no tal vez ayudar a crucificarlo públicamente, ¿verdad? Tal vez no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero yo no voy a contribuir, porque ¿cuál es mi motivación para meterme en el debate? Correcto, Eh, exacto. Yo quiero convencer a la otra persona porque yo creo que entonces tengo la razón y él no la tiene y entonces es una forma como de ujú. abrir una puerta Pues para que otros lo sí, ataquen sí. o cuál es mi Y la intención, ¿no? realidad política se mete entre nosotros y nos envenena nuestra relación. Sí, Eso es lo porque que... tenemos que pensar y o sea, pones esto de poner cosas en práctica en las redes sociales porque es como lo inmediato, en donde de pronto uno se da la libertad de querer comentar. A lo mejor en persona algunos lo hacen, pero no muchos, pero en redes sociales es mucho más fácil porque Ujú. estás detrás de una pantalla donde tal vez nadie te está viendo y no eres juzgado o no sientes ese nervio de decirlo y es más fácil escribirlo. Mm, Pero creo que y para esto y para cualquier otra cosa, ¿no? Inclusive en la conversación personal, ¿cuál va a ser el beneficio de mi relación con la otra persona al tocar un tema político? Nos va a enriquecer, mm, nos va a ayudar a ser mejores
individuos, mejores Nos va a personas, edificar. nos va a edificar, nos va a fortalecer en nuestra amistad Mm, o no. Claro, ujú. es importante conversar. No Sí, digo que evitemos las conversaciones, no, o sea, no creo que eso tampoco sea correcto, sí, pero sí pensar, ok, yo es quiero platicar muy este tema importante. porque quiero llegar a esto con esta persona. Muy importante preguntarte la motivación, ¿verdad? ¿Qué objetivo tiene mi comentario? Y entonces cuando uno lo hace en redes sociales, es como si una persona habló ahí al frente y tú gritas al aire, hey, yo pienso esto, No porque es lo que dijo cierto, esta persona está no es mal. cierto, sí. Y es colectivo, la gente puede escucharte y puede seguirte o no. Tenemos que pensar que las redes sociales así son. No estás en una conversación uno a uno, no estás en una conversación privada, estás en una conversación pública. Aunque esté Pública. restringida la red social tuya o la de él, hay otras personas que están Mm, observando lo sí. que tú dices. Mm, Y lo que tú dices tiene igual o hasta más impacto que lo que puedes decir en mm, persona. sí, Porque sí, lo que sí. tú dices en persona se queda ahí, se queda en la memoria. Y lo puedes hablar y puede beneficiar o puede perjudicar a quien lo escucha Mm, ahí, en ese entorno y se acabó. mm, Y alguien más lo puede platicar y ya, y se diluye. Pero en una red social se queda, se guarda, mm, se comparte y, mm. y compartirlo genera que otro lo pueda compartir y Se empieza a potencializa. perdurar esa conversación y se Sí. potencializa y el daño Mm, puede ser muy severo sí. para la persona Sí, con la que sí, tú sí, por estás. eso hay que ser responsables en nuestro uso de las redes sociales. Y sí, yo desde hace años, creo, desde años atrás, me dije a mí mismo estas reglas de etiqueta cristiana en el uso de las redes sociales, de no sustituir la conversación cara a cara con un comentario, ¿verdad? Y siempre tomar en cuenta que mi principal objetivo, motivación, es cuidar a mi hermano, ¿no? Cuidarlo, cuidar su espalda. Soy su guardaespalda, ¿no? Soy el guarda de su honra, ¿no? Eh, Pues y creo que ya con esto sí, llegamos muy interesante a los puntos que el tema que queríamos. tratamos. Espero que haya también provocado algún interés en ustedes que escuchan y que miran este video. Y gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse y también, Sí, síganos viendo, vamos a seguir charlando. Por ahí tenemos pendientes algunas temas. Uno de los sí, que creo que puede ser de los que vienen pronto es el de la inteligencia artificial, sí, que tiene que ver con nuestra vida como seres humanos y como cristianos. La inteligencia artificial, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica, cómo nos impacta en sí, la iglesia y nuestra relación con Dios. ya Creo que está. es un tema interesante porque hoy es algo vigente y que cada vez se está propagando más. Entonces vamos a hablar de esto Muy bien. en los próximos episodios. No sé si en el próximo, pero síganos y aquí estamos. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Hasta pronto.